Buen día a todos los que no he saludado y a también los que he saludado. Vamos a buscar en la Biblia la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. A ver si anda esto. Versículo 9 y 10. Capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Están en la pantalla? Sí. Allí está también. Estaba pensando y ayer conversando con un hermano, no sé si todos han oído hablar de esto, Terians, ¿sí? Seguramente. ¿Quiénes son los Terians? ¿Sabe alguno quiénes son? Exactamente, los que se crían animales. Así que se identifican con los animales, los Terians. Y a veces nosotros miramos eso y nos parece jocoso, risueño, ¿cierto? Pues es gracioso que hagan eso, pero yo pensaba, escuchaba a algunos y decían que es una forma de vivir, de sentir, o sea que ellos no lo toman en broma, ni las cosas que hacen la toman bien en serio. O sea que dicen en un reportaje que escuché que se conectan de esa forma, el entorno de ellos no se abren, se conectan entre ellos psicológicamente, espiritualmente, dice de alguna forma, y rechazando en definitiva el diseño de Dios. El diseño de Dios, porque no lo hizo animales Dios, lo hizo personas, lo hizo seres humanos. Realmente, y yo pensaba, digo, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, que podemos ver en Génesis, allí los hizo y se corrompió esa identidad. Ese diseño se corrompió por el pecado, sí, es cierto. Pero también fue rescatado, fue redimido por Jesucristo. Jesucristo volvió a darnos esa identidad de personas, porque Él era 100% hombre y vino para que fuese ejemplo nuestro de vivir como Él vivió, como persona, como seres humanos. Entonces tenemos a esta gente que se identifica con animales. Es rechazar el diseño de Dios, es rechazar a Dios, es vivir como ellos quieren. Es decir, no, nosotros vamos a vivir como animales, a pesar de la creación, ¿no? Este término, escuché a algunos que dicen que es un término griego, que viene de terión. Busqué la palabra terión en el diccionario griego y habla esta palabra terión de que es el animal salvaje, que es la bestia salvaje. Eso es lo que dice terión. Pero está en la Biblia y está en varios pasajes bíblicos y está en Apocalipsis precisamente, específicamente, cuando habla de la bestia, de muchas bestias, ¿no? Pero no es el tema que vamos a hablar en esta mañana, el tema de los terians o los ternian o los terión, sino que yo lo traje como ejemplo, me acordé porque esta gente perdió la identidad que Dios le dio. Es perder la identidad, es perder lo que Dios hizo, no lo queremos, o lo rechazamos. No, queremos ser otra cosa. Queremos ser otra cosa. No estamos conformes con lo que Dios nos dio, queremos ser otra cosa, pero no seres humanos, sino queremos ser animales. Entonces, allí se pierde la identidad, la identidad. Y esto nos puede pasar también a los creyentes cuando perdemos la identidad que Dios nos ha dado, que Dios nos dio. Somos, a veces, olvidamos lo que somos. Y si olvidamos lo que somos, no sabemos para qué estamos. Y si olvidamos lo que somos, no sabemos hacia dónde vamos. Pero realmente, cuando cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Hay algo más que de ser un pueblo de Dios y un pueblo especial. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a leer aquí en la carta de 1 Pedro estos dos versículos que nos hablan, espero que me
Lo voy a leer de la Biblia porque ahí me cubre la pantalla un pedazo. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra, la revelación que nos habla de ti, también de nosotros, Padre, también de nuestros privilegios, nuestras bendiciones, pero también de tus condiciones, Padre, pedidos, de tus deseos. Queremos poner esta palabra en tus manos y rogarte que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, según la necesidad que tengamos. Lo pedimos, lo agradecemos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Decimos que el apóstol acá nos está diciendo de nuestra real identidad, que somos, las bendiciones, los privilegios que tenemos y también la misión que tenemos en este mundo, en este lugar, ¿no? En esta tierra. Y esto no es para el momento que lleguemos al cielo, que nos habla de ser un pueblo adquirido, de ser real sacerdocio, no, es para el momento que estamos viviendo en la tierra. En el cielo será otra cosa, maravillosa, ¿no? Pero acá nos dice para este momento, para el pasar por este momento, por este mundo, cómo debemos identificarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos ser firmes en nuestra identidad que nos dice Dios, ¿no? Recordemos que el apóstol Pedro aquí estaba escribiendo a aquellos creyentes judíos, aquellos judíos cristianos que estaban dispersos en toda la región del Imperio Romano, ¿no? Habían sido dispersos, habían escapado, bueno, estaban pasando por muchas dificultades y muchos problemas allí, ¿no? Pero el apóstol Pedro estaba haciendo la aclaración y crean que ustedes son el pueblo de Dios y crean esto. Quizás ellos no parecían un linaje escogido, ni un real sacerdocio, porque y por lo que estaban pasando, quizás no lo sentían así o no lo vivían así, pero Pedro dice, sí, realmente son ustedes eso. Ustedes son eso. Aunque piensen lo distinto, o aunque crean ustedes que están pasando por mayores dificultades, ustedes son el pueblo y la nación escogida por Dios. Es que a veces nos sentimos, hermanos, en este mundo abandonados, ¿no? A veces nos sentimos parias, en este mundo nos sentimos relegados. A veces nos sentimos como que no le importamos a los demás, a nadie de nuestro alrededor. No le importamos ni aún a nuestra familia. Y llegamos a pensar que no le importamos a Dios. Así, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña, dice el profeta, y a veces pensamos que no le importamos a Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, no, a Dios le importamos. Dios dice esto. Aunque nos sintamos de esta forma, sepamos que Dios no cambia su opinión. Dios es fiel a lo que dice, Dios es fiel a su palabra. Y Él nos dice que esta es nuestra identidad, que somos su pueblo adquirido, nación santa, y que debemos caminar de esa forma en este mundo. Y pensaba que Él nos buscó y nos llamó. A veces decimos nosotros, no, porque hemos ido y hemos encontrado a Cristo, o hemos ido a la iglesia, o un tratado, o una invitación. Sí, pero esa invitación, ese tratado, ese llamado, lo propuso Dios. Ese camino lo abrió Dios. No hay forma que nosotros, en nuestro estado de pecado, podamos encontrar a Dios, ni podamos encontrar el camino. No hay forma. No hay forma. El pecado interrumpe todo eso. Todo el camino a Dios lo interrumpe el pecado. Cuando somos perdonados, ese camino se abre, ese camino es Cristo. Por eso el perdón es del Señor. Y de esa forma podemos, sí, entrar en su camino. Y en ese encuentro que tuvimos con Cristo, lo hemos tenido porque Dios ha propuesto un día, un tiempo en nuestra vida para que nos encontremos con Él. Ahí la analogía
Podemos hacerla con Pablo en el camino a Damasco. Pablo allí en el camino a Damasco se encontró con el Señor, el perseguidor de la iglesia. Se encontró con el Señor. Y nosotros también tenemos un camino a Damasco, donde hemos encontrado a Cristo, donde Él se ha revelado, donde fuimos llamados, cuando se nos predicó el Evangelio de Salvación. Y allí hemos creído. Pero no buscamos nosotros a Dios. No puede el hombre pecador buscar a Dios. No hay forma que lo encuentre, si no es porque Dios intercede, porque Dios habla, porque Dios prepara el camino para que estemos ante el mensaje y podamos creer en él, ¿no? Recordemos lo que dijo el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, perdón, capítulo 15, versículo 16, dice, vosotros no me elegisteis a mí. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor, ¿no? Sino que yo lo elegí a ustedes. Ellos no habían elegido a Dios. Dios había predicado, Dios andaba caminando, pero el Señor los eligió a ellos, a aquellas personas, pero también nos eligió a nosotros. Nosotros andábamos por este mundo errante, extraviado y condenado, y Dios vino a nuestro corazón, nos eligió, nos llamó de alguna manera, cosa que a veces no podemos entender, pero sí tenemos que aceptar. También dice allí el capítulo 17 de este Evangelio que el Señor manifestó, predicó, enseñó sobre el Padre, le llevó a aquellos hombres la manifestación del Padre, les reveló quién era el Padre, le dijo yo he venido del Padre, les enseñó el Evangelio que traía del Padre, porque no es mío el decir, sino el que me envió, de Dios. Y por eso Él dice que del mundo me diste. Aquellos hombres tuyos eran y me los diste. O sea que nosotros estábamos mirándonos Dios para entregarnos a Cristo, para manifestar eso, para decirnos que éramos posición de Cristo. Es maravilloso el gozo de saber que fuimos elegidos por Él y para Él. Y saber que el Padre nos ha dado en posición de Cristo. Porque Él hizo la obra, porque Él merecía todo, porque para el Señor es todo. Para Él es todo, para el Señor es toda la gloria. Dios hizo que Él recibiera a los redimidos, porque fue por su sangre preciosa, porque Él nos compró. No es novedad que vivimos en un mundo con una cultura, lo vemos, con el deseo de la imagen, ¿no? La búsqueda de la comparación, de la aprobación de los demás, de que nos digan qué bien que estás, qué bien que sos, hace esto. ¿No? Es la cultura del mundo, es la sociedad que vivimos. Muchos saben quiénes son por las redes sociales, pero no saben quiénes son delante de Dios. No saben quiénes son. Las redes sociales le dicen quiénes son y le dicen la comprobación de quiénes son, los saludan, los aprueban, qué bien que estás, todo eso. Pero delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Quiénes somos delante de Dios? Dice la Biblia, mas ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Delante de Dios. Esta identidad, hermano, no fue un logro nuestro, de ninguna manera. No fue no fue construido por nosotros. No es nuestro proyecto, no se construye. Esto solo se recibe. Y solo se recibe por gracia. Y solo se recibe de parte de Dios. También nos dice la palabra aquí que somos real sacerdocio. Esto se relaciona, por supuesto, con el sacerdocio del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, con el sacerdocio de Israel. No vamos a ver por amor al tiempo, pero allí Dios había designado a Israel como un sacerdocio real, con sacerdote real. Pero Israel no cumplió el pacto. Israel desobedeció a Dios. Israel anduvo por camino de ídolos que no era Dios, que no era Jehová, el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios allí? Eligió una tribu de Israel,
una sola tribu. Eligió a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que fueran de allí los sacerdotes. Para que allí el sacerdote no solo entrara en la presencia de Dios una vez al año, sino que también que llevara las fiestas, la relación con Dios al pueblo de Israel. O sea que tenemos a Israel en Leví como un sacerdocio. El sacerdocio estaba en la tribu de Leví. Pero la iglesia es un sacerdocio. No está el sacerdocio como, sino es un sacerdocio. ¿Y por qué? Y porque cada creyente es un sacerdote. Cada creyente como sacerdote tiene acceso a la misma presencia de Dios. Esto es lo importante, lo preliminar, que el sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, como sacerdotes, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Qué privilegio, qué bendición y qué gozo, ¿no?, el saber esto. Dice además que fue un pueblo adquirido por Dios. Significa esto que es una posición ganada con alto precio, esa posición adquirida, no de cualquier forma, con alto precio, con alto precio que pagó alguien, ¿no? Y el mundo sabe de valores, sí, pero sabe de valores por sus seguidores, por los resultados que tiene en el mundo, de cualquier tipo, ¿no? Físico o materiales. Pero Dios sabe nuestra identidad por su gracia, por su amor, no por los resultados nuestros, no por lo que nosotros valemos, sino por su gracia y por su amor. Ahora, ¿qué pasa cuando, como esta gente, podemos olvidar quiénes somos y cómo debemos vivir firmes en la identidad que nos fue dada por Dios? ¿Qué pasa con esto? Cuando el creyente olvida su identidad en Cristo, comienza a buscar los valores en otro lado, comienza a buscar los valores en otra fuente, en otros lugares equivocados. Y esa fuente, que pues seguramente que es el mundo, la fuente de valores que nos dice cómo somos, qué somos y qué es lo que podemos ser y cómo podemos tener mejores cosas, en esa fuente comienza a compararse y comienza a buscar la aprobación, la aceptación de los demás. El corazón deja de agradecer a Dios por lo que Él hizo y por lo que Él es. Y nos dice la palabra que esa comparación va a producir envidia. Buscar la comparación con otro produce envidia. Allí vamos a tener en Gálatas capítulo 5, versículo 26, que la comparación dice: no nos hagamos gloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Produce eso, produce la envidia, la comparación. ¿Y qué más? La comparación, que sabe que impide, dice Eclesiastés capítulo 4, el gozo en el Señor. El compararnos con otros impide el gozo, el contentamiento en el creyente. El creyente no se tiene que comparar, el creyente tiene que, como es, tiene que presentarse delante de Dios y no buscar la aprobación del hombre en ninguno de sus trabajos, de sus servicios, sino la aprobación de Dios. ¿De qué nos sirve la aprobación de otros, cualquiera sea, si no estamos aprobados por Dios? El buscar esta aprobación o esta aceptación debilita la fe y nuestra identidad, por supuesto, se vuelve más frágil cuando dependemos de la opinión de los demás. Y a veces dependemos de la opinión de los demás para saber lo que valemos. Y ese es el error. Y ese es el error. Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dependemos de la obra, de la aprobación de los demás? Allí buscamos agradar a los hombres. El agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. El agradar a los hombres nos separa del Evangelio de Cristo, nos separa del Señor. Nos puede separar de la obra de Dios. El pueblo, dice, también sin identidad,
sin una identidad clara y firme de la palabra de Dios, de la Biblia, de lo que dice la Biblia, el creyente pierde la guía espiritual, pierde el conocimiento de lo que es Dios. Fíjense lo que dice el profeta Osea, capítulo 4, versículo 6, de aquel pueblo cuando fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de lo que dice Dios respecto a ese pueblo, de lo que dice Dios respecto a nosotros. Debemos saber qué dice, debemos saber qué quiere, qué desea, cuál es el camino que debemos tomar. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos por el enemigo, por el mundo, aún por nuestros propios deseos, que a veces son equivocados. Nuestra identidad no se fundamenta, hermanos, en logros humanos. De ninguna manera. Dios mismo es quien nos declara quiénes somos. Y los declara quiénes somos en Cristo, no en otro lado. Por supuesto que nuestra identidad comienza con el llamado, con la elección de Dios, con la elección divina. No es nuestros méritos, hermanos, de ninguna manera. Es la gracia soberana de Dios, como cantamos. Es su gracia soberana que nos eligió, que nos llamó, que nos dio una identidad en Cristo. Dios nos elige antes de la fundación del mundo, así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Para nosotros esto es inentendible, no entendemos cómo antes de fundar el mundo nosotros fuimos llamados. Aún ni existía el ser humano en el mundo. Pero no nos llamó solamente para que estemos sentados o para que solamente seamos salvos, dice Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 1 y versículo 9, nos llamó conforme a su propósito. No conforme a nuestro propósito, ni a los propósitos del pastor, no, conforme al propósito de Dios nos llamó. Sus propósitos están en su palabra. Acá están sus propósitos. Estos propósitos son para nosotros. No se trata solamente de esperar la salvación para el cielo, se trata de buscar su propósito, de saber cuáles son sus propósitos. Nuestra identidad cambia, por supuesto, de posición cuando somos adoptados como hijos de Dios, porque cuando somos adoptados como hijos de Dios pasamos a pertenecer a su familia. Vamos a ser familia de Dios. Dios nos da potestad, dice allí Juan capítulo 1, versículo 12, de ser llamados hijos. Poder, autoridad de ser llamados hijos. Y somos confirmados en esa adopción, dice el apóstol Pablo también en los Romanos, así, capítulo 8, versículo 15. Por no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quita el temor, Dios, con amor de nuestras vidas. Sino, dice que ahora han recibido un espíritu de adopción. Hijos de Dios somos llamados. A veces no supera esta palabra, ¿no? Esta determinación, esta definición de parte de Dios. Somos hijos de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestro valor no se mide por el precio pagado, solo se mide por el precio pagado, digo, por la cruz, por la obra de la cruz. Allí está el precio. No hay otro precio mayor que ese, ni tampoco que podamos nosotros pensar, ¿no? Dios nos dice que fuimos comprados por precio. Allí Pablo le dice a los corintios, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos redimidos de este mercado de la esclavitud que nos tenía del pecado, fuimos sacados de allí. Pero hubo un precio muy alto pagado. Un precio que no podemos estimar lo que fue en la obra de Jesús en la cruz. La vida alineada con la identidad de Dios, por supuesto, debe reflejar, debe vivir a Cristo, ser reflejo de lo que Cristo vivió. ¿Por qué? Su propósito final, en definitiva, es glorificar a Dios. Nuestras vidas, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Así también lo dice Efesios, así en el capítulo 1, versículo 12. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, ¿no? Al fin dice que sepamos para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros esperábamos en Cristo, Él vino a nuestra vida. Cuando uno piadosamente busca a Dios
sabe el corazón que le busca y Dios se manifiesta. Y Cristo aparece en el camino de Damasco. Y Cristo nos llama, y Cristo nos elige. Pero está, lógicamente, la decisión nuestra de aceptar el seguir al Señor, de aceptar ser su discípulo. El aceptar al Señor, ser su discípulo, tiene una condición: dejar la vieja vida, arrepentirnos de nuestro pecado, creer por fe, pero también negarnos a nosotros mismos. El que quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. ¿El qué es negarse? Negarse no puedo hacer nada, no, dejar la vieja vida, negar a las cosas del mundo, negarnos a las cosas que no nos acercan a Dios, que Dios rechaza, que Dios no quiere en nuestras vidas. Por eso nos dejó la forma de vivir en su palabra. Hoy debemos preguntarnos, hermanos, si estamos viviendo desde la identidad que Dios nos dio o desde la imagen que el mundo nos ofrece, o desde la imagen que nosotros hemos creado nosotros mismos. ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué identidad estamos viviendo? ¿Buscamos la aprobación humana, la aceptación humana, o descansamos en la gracia divina, en la gracia de Dios? Porque tenemos que descansar en la gracia de Dios, aceptando y obedeciendo su palabra y viviendo su palabra. Dios ya declaró que somos de Él. Entonces vivamos conforme a esa realidad, que somos sus hijos, que fuimos comprados al precio de la sangre de su Hijo, que ya no somos dueños. Por eso decimos, Jesús no es nuestro Salvador solamente, sino nuestro Señor. Y el ser el Señor es estar bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo. Y bajo el señorío de Cristo es que Él tiene toda autoridad sobre nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a lo que nos ha dejado en su palabra. Cuando recordamos quiénes somos por Cristo, en Dios caminamos con seguridad y propósito, ninguna duda de eso, ninguna duda. Vivamos entonces esta realidad, que somos linaje escogido, que somos pueblo adquirido por Dios. No fuimos adquiridos por el mundo, sino por Dios mismo. Seguramente muchos de nosotros recordarán en el momento en que fuimos enfrentados con Dios, con el Evangelio, que fuimos llamados a creer y creímos. Muchos recordarán ese momento, ¿no? Pero es un momento que aún sigue, porque la gracia de Dios sigue manifestándose en este mundo para salvación. Y aquel que no tiene a Jesucristo puede hoy también ver a través del Evangelio de salvación que Cristo lo está llamando, que Dios quiere que sea parte de ese pueblo elegido, de esa nación santa, de ese sacerdocio real, que pueda tener la posibilidad no de vestirse con vestimentas reales como hace el mundo. Dios no nos viste con vestimentas esplendorosas, reales, como sacerdotes, como príncipes o reyes, sino que tenga un nuevo nacimiento, que pueda, en ese nacimiento espiritual, unirse al pueblo de Dios y ser un sacerdote. ¿Para qué? Para entrar en la misma presencia de Dios, que nadie le impide en el nombre de Cristo entrar en la presencia de Dios. No estamos hablando, por supuesto, de un pueblo determinado en la tierra, ¿no? Como lo hizo con Israel, sino estamos hablando de una multitud de creyentes de todas las naciones que han ido a la cruz, que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Y nosotros en aquellos tiempos éramos así, apartados de Dios. No éramos pueblo de Dios, dice la palabra, ni pertenecíamos a Dios, sino que dice que estamos alejados de su presencia. Éramos rebeldes a su persona, estábamos alejados de su presencia. Pero continúa diciendo que aún sin misericordia, porque no habíamos alcanzado su misericordia, ahora dice, fuimos alcanzados por su misericordia. Es la verdad que es hermoso, es grandioso, es maravilloso decirlo, ¿no? Nos debe asombrar que hemos recibido la misericordia de aquel gran Dios, creador de nuestras vidas, que bajó del cielo,
que bajó del cielo para hacerse hombre y para vivir entre las miserias humanas y entre nuestros pecados, pero sin pecado. Con un motivo, con una misión, llevarnos al Padre, llevarnos a Dios, para que Dios nos diera en posición de Él. Somos del Señor, somos hijos de Dios, fuimos adoptados por Dios, fuimos adquiridos por la obra de la cruz del Calvario para salvación. No debemos olvidar, por supuesto, nuestra misión, proclamar las virtudes de aquel que nos dio la luz, a Jesucristo nuestro Salvador. Y esa virtud del Señor, esa primera virtud, la podemos resumir en el Evangelio de Salvación, que Dios ofrece a través de la obra de Cristo. Aquellos que no tienen la salvación, que no están seguros de la salvación, Dios le dice que por esa obra de Jesucristo en la cruz puedes ser adoptado como hijo de Dios, puedes pertenecer a ese pueblo adquirido, puedes ser linaje, puedes ser sacerdocio real, puedes tener el privilegio de que en cualquier momento que se te ocurra del día, entrar en la misma presencia de Dios. Porque ya el camino está abierto para los creyentes. El camino es Cristo. Por Él entramos, por Él podemos ir a Dios, por Él podemos recibir las bendiciones, por Él podemos tener en nuestra vida esperanza de que vendrá a buscarnos, esperanza de gloria para el pueblo adquirido. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos, porque cuando, Señor, leemos así ligeramente que de este privilegio, de estas bendiciones, como hijos tuyos que tenemos, a veces, Señor, no profundizamos en esto que nos has dado, en esta herencia que nos has dado en Cristo, ser sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios, linaje, nación santa. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos ayude a caminar en esta identidad para la gloria de Dios, pero también que nos ayude y nos des palabras para predicar las virtudes de aquel que nos llevó a tu presencia, de Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias por todo, te pedimos tu bendición al retirarnos, lo hacemos, Señor, por los méritos preciosos del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Y próxima reunión el miércoles a las 20 horas.